Buen y bendecido día. Para dar continuidad a esta unidad número 2, con esta sesión vamos a dar paso al tema número 6 que comprende el sistema tributario. Y para ello es necesario iniciar con una noción fundamental de lo que es el sistema tributario. Autores como Héctor Villegas señalan que el sistema tributario comprende el conjunto de tributos vigentes en un país. No obstante, esta noción es un tanto reducida o un tanto genérica, puesto que solo se hace referencia a el conjunto de tributos, pero no incluye el tratadista lo concerniente a la organización administrativa ni técnica. Y tomando en cuenta estos dos extremos, nosotros deberíamos indicar que el sistema tributario comprende el conjunto de normas jurídicas, así como organismos y organización técnica que se ha creado en un momento determinado para regular la materia tributaria e impositiva de un país. Y para ello vamos a explicar cada uno de estos elementos. Cuando se hace referencia a la organización legal en materia del sistema tributario, estamos refiriéndonos fundamentalmente al conjunto de normas jurídicas que el Estado ha creado para, en principio, regular cada uno de los tributos. Vale decir, todas las leyes, los decretos con rango y fuerza de ley, así como los reglamentos y, por supuesto, las providencias administrativas, que en un momento determinado están vigentes dentro del país. Y es importante señalar que cada uno de estos elementos o conjunto de normas jurídicas deben estar vigentes, porque es uno de los principios indispensables en materia tributaria. Debido a que puede ocurrir que el día de hoy esté vigente el Código Orgánico Tributario del año 2020, pero no sabemos si dentro de 2 o 3 meses el mismo pueda estar vigente, porque se pueda derogar por otro Código Orgánico Tributario. Y en consecuencia, es necesario que en esa organización legal se tome en cuenta la vigencia de ese instrumento normativo. Ahora bien, en cuanto a la organización administrativa, es importante destacar que el Estado crea un sinnúmero de organismos para poder aplicar las leyes, es decir, la organización legal, pero a su vez crea ese conjunto de organismos administrativos para de una u otra manera hacer la verificación, la fiscalización y generar la recaudación impositiva. Y esto puede establecerse a través de los niveles nacional, estatal y municipal. A través del nivel nacional, nosotros vamos a conseguir el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria, que fue creado a partir del año 1994 y que con el mismo el Estado venezolano ejerce su poder tributario o potestad tributaria a nivel nacional, ya que este Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria se encarga de verificar, controlar y recaudar toda la materia impositiva y también aduanera a nivel nacional. Pero como les dije, adicionalmente, en esta organización administrativa también existen organismos que permiten que el Estado y las municipalidades puedan, en todo caso, obtener y recaudar impuestos. Es importante en este punto señalar que la misma Carta Magna, es decir, nuestra Constitución, dispone esa potestad tributaria tanto para los estados como para los municipios. Y en función de ello, cada uno va a contar con una serie de organismos
administrativos para la recaudación de sus impuestos. En este punto es necesario indicar que en el caso de los estados es muy poca la actividad que se hace por esta vía. Recordemos que hace unos años atrás los estados tenían la recaudación a través de una serie de tasas que venían provenientes del timbre fiscal y el papel sellado, pero con la entrada en vigencia de lo que nosotros conocemos como la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, ya la mayoría de diligencias que se realizan en los tribunales no requieren previamente el papel sellado de cada uno de los estados para poder hacer efectivamente esas diligencias. Y en cuanto a esa organización administrativa a nivel municipal, existen también los organismos que crea el municipio, que son muy similares a el Servicio Nacional de Integración Aduanera y Tributaria, que permiten en todo caso ejercer esa potestad tributaria que tienen los municipios. Y por ello es que nosotros observamos que en materia municipal, los municipios como unidad primaria del Estado tienen a su cargo la recaudación de una serie de impuestos, tasas y contribuciones. Por ejemplo, el caso de el impuesto sobre predios rurales o sobre inmuebles urbanos o las tasas que en un momento determinado pueda aplicar a algún municipio. Y en cuanto a la organización técnica, allí estaríamos haciendo referencia de manera puntual a cada uno de los procedimientos que los sistemas, es decir, los organismos o las organizaciones administrativas aplican para poder hacer esa recaudación tributaria. Ahora bien, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el artículo 316 lo siguiente: el sistema financiero venezolano procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad contributiva de los contribuyentes, de acuerdo a una serie de principios. Lo que quiere decir que el sistema tributario venezolano está fundamentado en esa justa distribución que vamos a tener que realizar todos y cada uno de los venezolanos, es decir, de los ciudadanos que están viviendo en este momento dentro del país. ¿Para qué? Para ayudar a la satisfacción del gasto público. Y esto va a depender básicamente de nuestra capacidad económica, es decir, de nuestra capacidad contributiva. Y todo ello en función de una serie de principios que vamos a analizar a continuación. Los principios básicamente son un conjunto de directrices que se han implementado para regular alguna situación. Y en el caso del sistema tributario, los principios van a ser el conjunto de frenos y contrafrenos que el mismo Estado ha creado para establecer tanto para el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial una serie de frenos y contrafrenos. Por ejemplo, para el Poder Ejecutivo, puesto que él es el que tiene fundamentalmente la posibilidad de recaudar la materia impositiva. Y en este caso, el Estado no puede de ninguna manera incrementar o imponer una serie de tributos que no estén previstos en la ley. Y en función de eso, el límite lo está estableciendo los principios tributarios. En el Poder Legislativo, puesto que no se van a poder establecer o no se van a poder crear, modificar o extinguir tributos que no estén previstos en la ley. Y en función de eso, el Poder Legislativo tiene que respetar y considerar cada uno de estos principios de carácter tributarios.
y el Poder Judicial, porque al momento de dirimir las controversias entre la administración y los administrados va a tener que tomar en consideración cada uno de estos principios. ¿Cuáles son estos principios? Estos principios básicamente están referidos a nivel constitucional y estos son el principio de la legalidad, el principio de la generalidad, el principio de la capacidad contributiva, el principio de la no confiscatoriedad, el principio de la igualdad, el principio de la irretroactividad de la ley, el principio de la eficacia tributaria y el principio pecuniario. Seguidamente vamos a explicar cada uno de ellos. Como primer principio tenemos el principio de la legalidad y la reserva legal. Este principio está dispuesto en nuestra Carta Magna en el artículo 317 y establece que no se podrán cobrar impuestos, tasas ni contribuciones que no estén previstos en la ley. El mismo ha sido desarrollado a partir del artículo 3 del Código Orgánico Tributario, vigente a partir del año 2020. Y en este artículo 3 se establece la premisa de que no se pueden cobrar impuestos, tasas ni contribuciones que no estén previstos en la ley. Pero adicionalmente, el legislador ha desarrollado un poco más este principio, señalando lo siguiente. Primero, no se puede crear, ni modificar, ni suprimir tributos. Es decir, es necesario que todos y cada uno de los tributos estén previstos en las leyes. Ni tampoco se puede definir un hecho imponible, es decir, el presupuesto de hecho previsto en la norma, que si ocurre, la persona debe cancelar o debe pagar el tributo. Ni tampoco se va a poder fijar alícuota del tributo, ni la base de cálculo, ni tampoco indicar sujetos pasivos que no estén dispuestos en las leyes generales. Básicamente, entonces, tanto los elementos objetivos como los elementos subjetivos del tributo y así como las generalidades del tributo deben estar dispuestos en leyes que estén vigentes dentro del territorio. De la misma manera, el mismo Código Orgánico Tributario, dentro del artículo 3, dispone: no se pueden otorgar exenciones y rebajas de impuestos que no estén previstos en la ley. Las exenciones básicamente son las dispensas total o parcial que están establecidas en la ley. Ni tampoco, fíjense lo que señala el mismo artículo número 3, se puede autorizar al presidente de la República para conceder exoneraciones y otros beneficios e incentivos que no estén dispuestos en la ley. Las exoneraciones básicamente son la dispensa total o parcial de un tributo que es acordado por el Poder Ejecutivo. Y en función de esto, es necesario concretar que el principio de la reserva legal dispone que toda la materia impositiva o tributaria debe estar dispuesta en leyes vigentes. Y por tanto, no se puede ni crear, ni modificar, ni extinguir ningún tipo tributario, ni tampoco crear algún beneficio, incentivo, exoneración o exención que no esté dispuesto en la ley. Y en función de esto, es necesario considerar que este principio del derecho tributario lo que va a generar es la supremacía de la Constitución y la ley. Y esto va a conllevar a una protección especialísima del derecho de propiedad que tiene el administrado contribuyente frente al poder tributario o la potestad tributaria que tiene el Estado. Seguidamente, vamos a conseguir el principio de la generalidad. El principio de la generalidad está previsto en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, el cual establece que todos estamos obligados a coadyuvar a los gastos públicos. Es decir,
Este principio dispone que no hay de ninguna manera alguna persona que esté excepcionada del pago de impuestos, ni de tasas, ni de contribuciones. El límite de este principio tributario está establecido en la figura de la exoneración, así como de la figura de la exención. Dijimos en principio que todos estamos obligados, pero puede ocurrir en un momento determinado que algunas personas queden o bien exoneradas o bien queden exentas del pago de un tipo impositivo. Ya dijimos que la exoneración básicamente es la dispensa total o parcial que puede decretar el Poder Ejecutivo. Y ejemplo de esto lo vamos a conseguir con el decreto dictado por el Ejecutivo Nacional el día 18 de enero del 2021, en el que se establece que aquellas personas naturales que estuvieron residentes en Venezuela y obtuvieron un enriquecimiento patrimonial durante el ejercicio fiscal 2020, que no excediera a los 5 salarios, iban a ser exonerados por ese monto. Imaginemos que nosotros tenemos una persona natural que está haciendo su declaración para este ejercicio. Entonces, la persona obtuvo más de 5 salarios como enriquecimiento. Entonces, la persona va a quedar exonerada solo por esos 5 salarios mensuales que obtuvo, pero lo remanente, es decir, el diferencial, sí debe ser, obviamente, declarado y debe ser pagado. En tanto que la exención es la dispensa total o parcial que ha sido dispuesta en una determinada ley. Y si seguimos el ejemplo del impuesto sobre la renta, vamos a conseguir en la misma ley del impuesto sobre la renta algunas exenciones, como por ejemplo, las personas jubiladas o las personas pensionadas están exentas del pago del impuesto sobre la renta, siempre y cuando su enriquecimiento provenga de los salarios obtenidos por ese concepto. El tercer principio está referido a la capacidad contributiva. La capacidad contributiva se fundamenta inexorablemente en la capacidad económica del ciudadano. Es decir, a mayor capacidad económica, el ciudadano tiene el deber de contribuir con los gastos de la administración. Es decir, la capacidad económica va a ser equivalente a la capacidad contributiva. Y así lo establece el artículo 316 de nuestra Carta Magna, bajo la siguiente premisa. El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad contributiva del contribuyente. ¿A razón de qué? Según la capacidad económica, va a ser la capacidad contributiva que esta persona va a entregar para que el Estado pueda cubrir el gasto público. Como cuarto principio tributario tenemos el principio de la no confiscatoriedad. Este principio se fundamenta en el artículo 317 de nuestra Carta Magna, en el que se establece que el sistema tributario no va a poder confiscar bienes de los administrados o de los ciudadanos obligados. Y esto en función de que en el mismo texto de la Constitución se establece en el artículo 116 cuáles son los supuestos para que el Estado pueda realizar confiscación de bienes. Y dentro de estos están aquellas actuaciones que hayan generado básicamente un delito cometido contra el erario o el patrimonio público. Y de la misma manera, el mismo artículo 116 establece que va a ocurrir confiscación de bienes cuando una persona haya obtenido algún bien objeto de alguna actividad comercial o alguna actividad financiera, pero
que sea el producto del tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Entonces, véase que en ningún momento hace referencia este artículo 116 a el pago de impuestos. Y en función de esto es que debemos señalar que de forma concordante el artículo 317 y el artículo 116 no establecen que el principio del derecho tributario está basado en la no confiscatoriedad. Es decir, no es posible que el poder del Estado, el poder de imperio del Estado, pueda ejercer o constreñir a través de la confiscación de bienes el pago de algún tributo. Como quinto principio tenemos el principio de la justicia tributaria, o también conocido por la doctrina como la equidad. Esto está previsto en el artículo 316 de nuestra Carta Magna. Recordemos la premisa de la justicia, que dice que es dar a cada quien lo que le corresponde. No obstante, si traspolamos ese concepto a los principios del sistema tributario, debemos señalar que en este caso sería que cada quien, según su capacidad contributiva, vaya a entregar al Estado lo que pueda por concepto de cubrir y de coadyuvar a los gastos del Estado, los gastos públicos que tiene el Estado. Luego tenemos como sexto principio el principio de la igualdad tributaria. Este principio emerge básicamente del artículo 24 de nuestra Carta Magna, la cual dispone que no se puede dar ningún tratamiento preferencial o distintivo para ciertas personas. Lo que quiere decir que si una persona está básicamente en una situación que genere un hecho imponible, esa persona debe inexorablemente que pagar impuestos. Es decir, no hay una posibilidad para que algún ciudadano quede excluido del pago del impuesto, salvo que, recordemos, la persona entre dentro de los postulados, o bien de las exoneraciones, o bien de las exenciones. Pero en principio todos estamos obligados al pago de los impuestos, de las tasas y de las contribuciones. Como séptimo principio tenemos el principio de la irretroactividad de la ley. Este principio está dispuesto en el texto del artículo 317 de nuestra Constitución. Establece: toda ley tributaria fijará su lapso de entrada en vigencia. Es decir, este principio supone que al momento de entrar en vigencia la ley, desde ese mismo momento se va a aplicar la ley tributaria. Porque partimos de la frase, el tiempo rige el acto. Sin embargo, el artículo 8 del Código Orgánico Tributario dispone lo siguiente: las normas de procedimientos tributarios se aplicarán desde la entrada en vigencia. Pero imaginemos que en este momento la norma no tiene la fecha de vigencia. Tanto la Constitución de la República, así como el Código Orgánico Tributario, disponen lo siguiente: que en caso de que la norma tributaria no tenga la fecha de entrada en vigencia, se va a contar desde el momento de la promulgación de la misma 60 días continuos para que se tome en cuenta la fecha de entrada en vigencia de esta. Tomando en consideración esta premisa, seguimos. Las normas de procedimientos tributarios se aplicarán desde la entrada en vigencia, aún en procesos iniciados bajo el imperio de leyes anteriores. Lo que quiere decir que no va a haber, en principio, la retroactividad de la ley. Pero, ojo, ninguna norma en materia tributaria tendrá efectos retroactivos, excepto cuando suprima o establezca sanciones que favorezcan
a el administrado infractor. Lo que quiere decir que en caso de que exista una norma que imponga menores sanciones o que establezca alguna supresión de alguna sanción que favorezca al administrado que ha cometido una infracción, se va a aplicar esa norma anterior, aún en procesos que hayan iniciado con otras leyes y que van a ser en todo caso verificados en el imperio de una ley nueva. Ahora tenemos el principio de la eficacia tributaria. Este principio de la eficacia tributaria está dispuesto en el Código Orgánico Tributario también en el texto de nuestra Constitución, en el artículo 316, que establece que el sistema tributario se sustentará en un sistema eficiente para la obtención del recurso. Lo que quiere decir que el sistema tributario, en todo caso, debe crear las condiciones necesarias para que todos y cada uno de nosotros, de manera pacífica y de manera armónica, podamos cumplir con nuestra obligación de coadyuvar con el pago de los impuestos. Es decir, no puede crear el sistema tributario ningunas actuaciones que pongan en riesgo que las personas de alguna manera traten de evitar el pago del impuesto. Y adicionalmente, este principio de la eficacia tributaria está basado en que la administración tributaria tiene que hacer lo propio para evitar tanto la elusión como la evasión de los impuestos. Y en función de ello, tiene que generar el mayor número de organización técnica para lograr ese cometido. Luego tenemos el principio referido a el dinero de la obligación tributaria, es decir, que en todo caso, en Venezuela, el sistema tributario dispone que no se podrán cancelar o no podrán cumplirse obligaciones tributarias pagaderas en servicios personales. Y esto es una extensión del artículo 46 de nuestra Constitución, que establece el principio de que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral. Y si en Venezuela se estableciera el pago en trabajo o en servicio personal, pues obviamente esto iría en contravención de lo dispuesto en el artículo 46 de nuestra Carta Magna. Y de la misma manera, el artículo 41 del Código Orgánico Tributario vigente establece lo siguiente: el pago debe efectuarse en la forma que indique la ley o en defecto la reglamentación respectiva. Y un ejemplo de esto básicamente está dentro del mismo Código Orgánico Tributario. Fíjense que ahí nos dice que el pago debe hacerse en la forma en que indique la ley. Y la ley, en principio, si tomamos en cuenta la Constitución, dice que no puede ser pagadera una obligación tributaria en un servicio personal. Pero el mismo Código Orgánico Tributario establece que debe ser pagado fundamentalmente en cantidades de dinero. Y a razón de esto les presento el siguiente ejemplo. En el Código Orgánico Tributario se establece como deber fiscal que todos nosotros como contribuyentes estemos inscritos en los registros que al efecto lleva la administración tributaria. ¿Qué ocurre si nosotros no hacemos esto? Pues incurrimos en lo que se llama un ilícito de carácter formal. Y ese ilícito de carácter formal está castigado o bien con el cierre del establecimiento, del local, de la sucursal. Si nosotros tuviésemos un local, una sucursal o un establecimiento comercial. Pero si no lo tenemos, fíjense con qué nos castiga el redactor del Código Orgánico Tributario. Nos castiga con una multa del equivalente a 150 veces del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el BCE. Y esto se traduce
en otros términos es que el pago se tiene que hacer en moneda de curso legal, pero para evitar la devaluación, el mismo redactor de este instrumento ha dispuesto que se va a considerar el tipo de cambio de mayor valor que ha sido publicado por el Banco Central de Venezuela para que así la administración tributaria, básicamente el Estado venezolano, no se vea afectado producto de la espiral inflacionaria que afronta Venezuela en este momento. Así las cosas, fíjense que en este tema nosotros hemos hecho algunas consideraciones previas de lo que son el sistema tributario venezolano, lo hemos definido y fundamentalmente hemos considerado los principios que de manera constitucional deben ser cumplidos para que este sistema tributario nacional sea eficaz, eficiente, justo, equitativo, proporcional y adicionalmente que permita que se pueda cancelar el mismo a través de dinero, que no sea basado en una confiscación de bienes y que fundamentalmente esté orientado a el principio de la reserva legal. Así las cosas, con este punto nosotros hemos dado cabal cumplimiento a el desarrollo del tema número 6 de esta unidad temática. Muchísimas gracias.